No, no, todo lo contrario. Yo más bien pienso que lo que tenemos en la sociedad ecuatoriana es una polarización ideológica muy fuerte. Es decir, cuando yo digo hay un amplio electorado de derecha, estoy pensando, es heterogéneo, por supuesto, las posiciones no son exactamente iguales, pero hay ahí una especie de consenso de derechas, una especie de consenso conservador con distintos matices, o consenso conservador liberal, digámoslo así, pero que de manera práctica la gente siente que es su representación política, la gente que vota mayoritariamente a la derecha. Lo digo porque si uno analiza los datos electorales, insisto, este es un comportamiento casi inamovible. O sea, si uno toma zonas geográficas y analiza cómo se ha venido comportando el voto, es absolutamente estable. Siempre lo digo, es el ejemplo que uno puede tener cuando contrasta Tungurahua y Manabí. Uno ve cómo han votado Tungurahua y Manabí en las últimas elecciones y es absolutamente estable. O sea, a mí me asusta en el sentido de que básicamente al final de cuentas el anticorreísmo, esa base de anticorreísmo sumada al electorado nuevo, al final se termina decidiendo o se va hacia la balanza, hacia una derecha. Exactamente, la sociedad está derechizada. Ese es el tema. Es decir, no es un tema solo de la política, ¿no? Yo creo que ahí también hay discrepo con buena parte de los colegas que creen que lo que está pasando en la política es una cosa extrema, una cosa externa, lejana, que no está conectada con la gente. Eso en mi opinión, es falso. Ahora hay adscripción política, es decir, a la derecha le funcionan los zapatitos rojos o el muñeco de cartón, no tanto porque la gente se deje convencer tan fácilmente, ¿no? Es porque esa lógica de gestión de la comunicación les genera símbolos de identidad política. O sea, una representación concreta, material, de lo que yo estoy sintiendo, de lo que estoy creyendo y que tiene que ver con el rechazo al correísmo y una defensa conservadora de la sociedad capitalista, que es muy fuerte. Conservadora en el mejor sentido, es decir, antifeminista, xenófoba, clasista. Y esto lo hemos visto, o sea, en los últimos años las expresiones que la sociedad ecuatoriana va dando de los niveles de fascistización que va teniendo son muy, muy complejos. Ahora, el problema del otro lado, y por eso te decía, hay indefinición en quién representa esa tendencia, ¿no? Pero no es que no hay que hay indefinición ideológica. Esa es la paradoja. O sea, la gente tiene claro que quiere derecha. Pero los candidatos que aparecen son flor de un día, duran un rato, luego se van. En esos sectores de derecha hay unas críticas hacia los gobiernos últimos de derecha porque no han sido suficientemente conservadores y no han sido suficientemente autoritarios. O sea, no, porque no es una crítica democrática. Y del otro lado, me parece que las izquierdas no han tenido, no es fácil, ¿eh? A veces los analistas hablamos con una facilidad, no es fácil, pero las izquierdas no han tenido una estrategia capaz de contrarrestar esa derechización, que tampoco es tan significativa. Es mayoritaria, pero no olvidemos que el margen de las elecciones nos ha mostrado que prácticamente la población está dividida en dos. Pero hay una ligera mayoría hacia la derecha y las izquierdas no han encontrado el camino para revertir esa ligera mayoría y convertirla más bien en una mayoría favorable hacia las izquierdas. Esta es mi última pregunta. Ya por acá tengo que darle paso al licenciado de la Cruz. Yo recuerdo que cuando sale Daniel Noboa ya se hace un poco visible y le preguntan pues cuál es su postura o su línea política económica a seguir. Él se catalogaba como un hombre de centro izquierda, ¿no? Él dijo que él no era liberal ni ultraliberal, ¿no? Eso de pronto hizo que gente que no estaba tan definida, ¿no? Le diera de pronto su voto. Significa que en esa disputa y en esa población que no está totalmente definida o que es flotante o que está esperando propuestas claras, significa que el candidato que salga va a tener mucho más apoyo si se cataloga de centro, si no comulga directamente o radicalmente con ninguno de los dos extremos. No, es que primero no es que hay un centro, es decir, yo siempre digo el centro es una ficción en la política, es decir, siempre estás de un lado o de otro, estás de la derecha o de la izquierda, de uno u otro, de otro lado. Esto es una idea que también ha circulado mucho, ha sido muy popular esta idea de que los candidatos que ganan son los que salen de la dicotomía correísmo-anticorreísmo. Mi lectura difiere de esta visión, porque lo que creo es que lo que logran hacer los candidatos, lo hizo Lasso y ahora lo hizo Noboa,
es darle una lavada de cara al anticorreísmo, es decir, mostrar una especie de rostro amable del anticorreísmo. Pero lo que está en el fondo es el anticorreísmo. Es decir, por eso es que yo en las campañas electorales veo que convencen a alguna gente con estas ideas, sobre todo en los espacios del análisis político, de los medios de comunicación. Cuando Lasso decía estar por fuera de la dicotomía, decía, no, ni de chiste. Porque además cuando veías cómo se estaba armando su campaña era una campaña profundamente anticorreísta. En los análisis que se hacía decían, no, es que la genialidad de Lasso es haber salido de la dicotomía. Te juro que yo no vi por ninguna parte en qué momento se salió de la dicotomía. Lo que hizo es banalizarla, volverla cool, digamos, en TikTok, qué sé yo. Y Noboa hizo exactamente lo mismo. Noboa yo siempre recuerdo que en algún momento, por ejemplo, de la campaña, Noboa dijo que Luisa González le iba a cortar la cara con una gilet. Es decir, para mí no hay expresión más violenta de anticorreísmo que esa. Porque ahí está condensado todo, el clasismo, la visión delincuencial que hay de la izquierda, todo lo que ha construido ese sentido común fascista que está regado en la sociedad. Entonces, claro, si no vemos eso, que son las dinámicas profundas, digamos, de la estructuración de la representación política, claro, podemos quedarnos en la superficie de lo que dicen, y lo que dicen es lo menos importante. Es qué representan, es cuál es su tendencia, cuál es su modo de entender el mundo, y obviamente a qué adscriben como clase, cuáles son sus intereses de clase, que es lo hemos visto con Lasso y con Noboa. Pero claro, eso se diluye en esta idea de que representan la no política o la nueva política. O sea, para mí es delirante que hayamos dicho que Lasso era la nueva política, por ejemplo, y que el hijo del principal oligarca de este país, de las oligarquías exportadoras bananeras, es la nueva política. No tiene sentido, me parece. Y claro, quizá uno de los problemas del debate político es que las izquierdas suelen comprar con mucha facilidad estos argumentos y los empiezan a repetir sin ninguna distancia crítica. Y creo que eso es muy problemático. ¿Hasta cuándo la gente cree, David, que va a seguir creyendo en que todo el discurso de Noboa puede ser verdad? Ayer a la gente le mintió en la cara. El periodista Calderón le dijo si sostenía todavía o si seguía sosteniendo que el problema eléctrico del país no es la generación, sino la transmisión. Dijo que sí, que incluso gracias a que hay nueva concesión de generación, de transmisión de energía, no ha habido apagones, dice. Pero todo el mundo sabe que estamos comprándole energía a Colombia y que vamos a tener otro estiaje en los próximos meses y que vamos a tener nuevamente cortes de luz. Le mienten la cara a la gente y eso lo dijo en el debate. Aparte dijo ayer que se ha recuperado la economía del Ecuador en más de un 1%. O sea, sigue mintiendo. ¿Hasta dónde la gente puede sostener las mentiras de Noboa? Mira, y hay un fenómeno, digamos, lamentablemente no hay datos y estudios que midan bien esto, que voy a decir, igual lo planteo más como una hipótesis. Pero si bien es cierto que puede haber algún sector de la población que crea a pie juntillas lo que dice el gobierno, me parece que en el electorado también está operando esta lógica cínica de defensa del orden social y el orden político. Yo tiendo a creer, esto habría, como digo, que verificarlo con datos, con investigación, pero yo tiendo a creer que la mayoría de la población que vota por la derecha al final sabe que le mienten, pero opta por estas posibilidades políticas que son los políticos de derechas, porque se convierten en un modo de contener el riesgo del correísmo y de la izquierda, el correísmo sobre todo. Entonces, es muy habitual, por ejemplo, digo, voy a traerlo porque me interesa mucho que la lectura sea esta lectura de largo plazo, ¿no? De todos estos últimos años. Habrás visto mucha gente comentando en redes que te dicen cosas como estas. Más allá de lo que haya hecho Lenín Moreno y de que haya sido un inepto, de que se haya robado plata, qué sé yo, lo que tenemos que agradecerle es que nos liberó del correísmo y acabó con el correísmo. Entonces, ese modo de razonar la política me parece que está muy extendido en la sociedad ecuatoriana. Y es por eso que al final no importa, y ahí empatan las dos cosas. O sea, las clases dominantes hacen un ejercicio cínico del poder y las clases subalternas justifican ese ejercicio cínico del poder con el mismo cinismo de sus propias posiciones, diciendo que no importa lo que pase, no importa lo que hagan,
si es que son la barrera que contiene el correísmo, van a seguir apoyando esas opciones. Entonces, insisto en esta perspectiva porque me parece que eso implica que nuestros marcos de análisis, para quienes estamos en la izquierda, quienes somos demócratas, etcétera, implican movernos un poco de esos marcos de análisis que, en mi opinión, son los que termina imponiendo la propia derecha. Entonces, si entendemos así la realidad política, vamos a darnos cuenta que eso no se va a revertir con una buena campaña comunicacional y contratando a Durán Barba o algo parecido. Hay que hacer un trabajo político de otra naturaleza, me parece.